a ir inmediatamente con un enlace vía Zoom con el analista de datos Rodrigo Parra para que nos diga cómo van las cosas. Yo estaba viendo su Twitter y nos decía que había un pequeño descenso, pero no es para decir bravo, todo nos va bien. No, es un pequeño descenso, una luz de esperanza, pero que mejor él nos diga qué es lo que exactamente dicen los números. Bienvenido, Rodrigo, a Las Cosas por su Nombre. Buenas tardes, Karina. Gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Qué es lo que has encontrado? Hay un pequeño descenso que es el primero después de muchísimo tiempo. Efectivamente, es un pequeño descenso en la cantidad de fallecidos diarios que no se veía desde el 1 de diciembre. Hay que reforzar, como tú bien has hecho, de que es muy ligero, pequeño. Estamos aún muy por encima de los niveles pre-pandemia. Entonces, no es para alegrarnos, es para motivar a seguir guardando todas las medidas, seguir cuidándonos y que ayudemos todos a que esa tendencia pueda seguir y consolidarse. Muy bien, entonces tú me dices que la tendencia ha ido un día a la baja, pero la tendencia se forma por indicadores. ¿Qué indicadores son los que te han dicho que están bajando? Son 3 días ya y hablamos puntualmente de la curva de fallecidos por toda causa de SINADEF, que es la curva que muestra con mayor transparencia la realidad de la situación actualmente en Perú. Nos muestra todos los fallecidos que mueren por toda causa al día, esto por efecto directo o indirecto por COVID. Para simplemente entrar en contexto rápidamente, antes de la pandemia fallecían en promedio 300 personas por día. Al día de hoy están falleciendo 1046 personas en promedio. Y el punto máximo al que hemos llegado en esta segunda ola por el momento ha sido de 1089 personas a diario. Entonces hay un descenso ya de 3 días consecutivos, lo muestra SINADEF, que es la base de datos más real en cuanto a indicadores de impacto del COVID, ¿no? Son 3 días recién, hay que esperar que esto dure al menos 2 semanas para poder hablar de una tendencia. Son 3 días, o sea, no es un solo día, sino 3 días que ya nos da un poquito de esperanza, pero tú has remarcado algo, para que se haga una tendencia debe ser a partir de 2 semanas. Correcto, sí, consultando con colegas o amigos médicos, epidemiólogos, no podemos todavía hablar de una tendencia, de que esto ya superamos la segunda ola. Hay que esperar al menos 2 semanas para poder confirmar que esta tendencia se ha manifestado en descenso. ¿Y tú por qué crees que se ha dado esta tendencia que se muestra en los números de SINADEF? ¿Esto tiene algo que ver, el impacto ha tenido que ver con la cuarentena, que la hemos visto que no ha sido tan estricta, pero que desde el Ejecutivo han dicho que, bueno, se han reducido los viajes en el metropolitano, que ha tenido cierto impacto, pero que en las calles nosotros vemos que están llenas? Definitivamente la reducción a nivel de regiones se ha visto ya desde el 10 o el 12 de febrero. Ha sido finalmente Lima y Callao los que en los últimos días han descendido en la curva de fallecidos, y esto ha hecho que la curva nacional también haga lo propio. Si queremos asociarlos con la ventana de la cuarentena, pues calza dentro de esta. No digo que sea un efecto directo, porque también influyen otros factores como el comportamiento propio del virus, pero también hay otros indicadores que ya nos estaban adelantando de que había cierta reducción, como la positividad o la tasa de contagio, que también se estaba manteniendo estable en la última semana en valores de 18%, en vez de seguir aumentando como llegó a un pico de 21% hace un par de semanas. La cantidad de hospitalizaciones u ocupación de camas UCI. En un peor momento, en el mes de enero, se ocupaban hasta 30 camas UCI por día. Al día de hoy se ocupan entre 5 y 10 camas en promedio. Lo mismo sucede con las camas de hospitalización. Las que no son de cuidados intensivos. En un peor momento, en enero, se ocupaban hasta 360 camas por día, y al día de hoy en promedio se ocupan de 60 a 100 camas a diario, ¿no? Habiendo holgura de camas de hospitalización, no las de UCI. Las de UCI están saturadas todavía. Entonces son una suma de indicadores que podrían hablar de una mejoría dentro de este marco de la cuarentena. De acuerdo. A nosotros nos han dicho
que esta segunda ola es mucho más grave, impactante, que ha tenido que ver también con estas nuevas variantes, la variante inglesa, la variante de Manaus. Según tus números, esta segunda ola ha sido más impactante, no te digo más rápida, porque la rapidez sí la hemos visto, los números no mienten, hemos llegado a la gravedad más rápido, pero hemos triplicado porque mi pregunta va porque ayer yo entrevisté al presidente de la Federación Médica y me dijo, nos están engañando, lo que ha pasado es falta de eficiencia para manejar la gravedad de la segunda ola. Nos falta oxígeno porque no hemos hecho lo que hemos debido hacer. No hemos todavía rebasado la primera ola y ya nos falta de todo. No estamos triplicando la primera ola, no la hemos rebasado siquiera. ¿Qué dicen tus números? ¿Ya estamos triplicando la primera ola o no es así? Triplicando, perdona que pregunte, pero triplicando ¿en qué número, en qué indicador particularmente? A ver, en número de ocupación de camas UCI, ocupación de camas de hospitalización, no sé si ustedes ven también en el tema de oxígeno. Bueno, en cuestión de para un poco responder tu pregunta en conjunto, ¿no? Hemos superado, sí, la primera ola en fallecidos, en ocupación de camas UCI, en ocupación de camas hospitalarias y también en la demanda de oxígeno. Creo que puntualmente sobre oxígeno, y esto lo confirmó la exministra Macete de algunas semanas, la demanda se ha triplicado, efectivamente, y esto no lo tenían mapeado en el mes de noviembre y diciembre que hicieron el cálculo de cuánta sería la demanda proyectada, que calcularon que iba a ser el doble, pero fue superada por el triple. Los otros indicadores han superado, pero no triplicado los máximos de la primera ola. No han triplicado. ¿Cuánto más o menos? ¿Han superado hasta duplicar? No, todavía no hemos duplicado la cantidad de fallecidos o el pico de fallecidos que tuvimos en la primera ola. Tampoco hemos duplicado la cantidad máxima de ocupación de camas UCI y de hospitalizaciones. Habremos superado posiblemente entre un 10 y un 20% los valores máximos que tuvimos. El único indicador que yo soy consciente de que hemos triplicado por comentarios del sector salud ha sido el de la demanda de oxígeno. Eso sí, el mismo ministerio ha comentado de que la demanda se ha triplicado de acuerdo a sus proyecciones. Muy bien. Y ustedes, yo he visto y te sigo por Twitter y sigo tus datos, también desagregan mucho el tema por distritos. Lima es un tema complicado y preguntamos por Lima, aunque todo el país es muy importante, pero Lima concentra pues mucha población y es muy problemática porque aquí la informalidad juega un rol bastante importante y en contra. ¿Lima sigue siendo problemática en los mismos distritos o se ve también un descenso en la positividad de algunos distritos o no? ¿Nos mantenemos en lo mismo? Lima efectivamente es el mayor problema a nivel nacional y fue por esto que no bajó la curva nacional desde antes. Hablando puntualmente de distritos, desde hace 3 días que coincide con el descenso a nivel nacional, muchos distritos comenzaron también este descenso, pero se encuentran en niveles muy altos. Te puedo dar algunos ejemplos, entre ellos Ate, La Molina, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, San Juan de Miraflores, Barranco, San Isidro, todos estos distritos que si bien han comenzado un ligero descenso en la curva, todavía se encuentran en valores muy altos. Si Lima vuelve a aumentar el día de mañana o esta semana, lamentablemente vamos a ver que la curva nacional va a volver a subir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo de siempre. Es decir, no tenemos la vacuna, la gente está desmoralizada, las personas, los peruanos tienen que salir a trabajar. Lo único que nos queda hacer es a nosotros, los periodistas, informar, a ustedes, los que trabajan con los números, es seguir transparentando las cifras, exigirle al MINSA que sean aún más transparentes, porque creo que incluso todavía hay diferencias entre las regiones y las cifras que da el MINSA, o esas diferencias ya cada vez son menos amplias. Las diferencias siempre van a haber
van a depender mucho de la cantidad de pruebas que hagan, el tipo de prueba que hagan. Definitivamente, cada entidad que maneja cifras por separados va a ser así. Incluso estas dos cifras van a diferir mucho en el futuro cuando veamos la cantidad total de contagios, que supera ya seguramente los 10 millones, comparado con el poco más de 1.200.000 que tenemos confirmados por MINSA y según DIRESAS más de 2 millones. Entonces, estos números definitivamente difieren de la realidad incluso. Pero en cuanto a medidas, respondiendo a tu pregunta, Karina, pues básicamente mascarilla cuando salgamos, usarla bien, evitar lugares cerrados, concurridos, contactos cercanos. Esto básicamente, no relajarnos. Esto realmente es un pequeño descenso, es alentador definitivamente, pero ningún motivo para confiarnos. Rodrigo, ¿y medidas específicamente que te puedan ayudar a ti a ser más transparente? Porque la transparencia, así como tú me dices que el 1.000.000 de contagios, 1.000.000 y tanto de contagios no es la realidad. Y para protegernos más, todos los peruanos y tomar conciencia, necesitamos de transparencia. ¿Qué es lo que necesitas tú como persona experta en datos? ¿Necesitas que se hagan más pruebas que sirvan, más transparencia? ¿Qué es lo que necesitas para darle más información a la gente? En cuanto a pruebas, respondiendo rápidamente, vemos que han aumentado, que sigan así, que mantengan esos niveles. Y en cuanto a información, el SINADEF, que es la mejor herramienta que tenemos ahora para medir el efecto del COVID, es una herramienta nueva, definitivamente existe desde el 2017, pero no tiene una cobertura al 100% en todas las regiones y provincias. Entonces, si un pedido sería reforzar o tal vez asignar recursos a esta herramienta para que la cobertura a nivel nacional pueda aumentar y llegar a ser cercana al 100% en el mejor de los casos. El SINADEF todavía cuenta con un subregistro, pero lamentablemente también es la mejor herramienta que tenemos al día de hoy. Hay que mejorarla. Entonces, solamente para que no se me vaya el dato, tú me dices que aproximadamente la cifra que se maneja de contagios oficialmente no llega a los 2 millones, pero la realidad es que estaríamos ya en los 10 millones de contagios. Al menos. En el mejor escenario estamos entre los 10 y 12 millones y en el peor podríamos estar llegando a los 17, ¿no? Entonces, esto depende de la tasa de fatalidad que es estándar del virus a nivel mundial. Y en base a los más de 100.000 fallecidos confirmados, probables y sospechosos que registra SINADEF, podemos en un cálculo sacar este rango de mejor y peor caso. Y 100.000 contagiados y 100.000 muertos hasta el momento. Hasta el momento, lamentablemente sí. ¿Y hay una proyección o es imposible sacar una proyección para este año de fallecidos? No, lamentablemente proyecciones no se pueden hacer. Como sabemos, los escenarios van cambiando semana a semana, mes a mes. Teníamos un escenario estable en el mes de noviembre, rápidamente esto cambió y en enero fue incluso peor que la primera ola. Lamentablemente todo este escenario del COVID y las nuevas variantes pueden aparecer a diario. Rodrigo, muchas gracias por la información. Con la información nosotros nos podemos proteger más. Muchas gracias por el trabajo que haces. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.